Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la doctora Betty Jiménez de Borrero. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, muchísimas gracias. Un feliz año, aunque es 17, y muy contenta de estar nuevamente aquí en el informativo Nuestra Gente. El doctor Pablo Borrero. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días y también feliz año 2013. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días a nuestros invitados y buenos días a cada uno de ustedes, los que están pendientes en sus hogares, en sus casas, de la información que vamos a manejar en el día de hoy. Pendiente de la información y pendiente del número telefónico que aparece allí para que usted nos contacte, nos diga su opinión, porque usted es importante para nosotros. Y recuerde que nos puede también sintonizar en www.canal2.co, canal2 con número.co. Hoy vamos a hablar de temas de ciudad. Con los veedores ciudadanos Betty Jiménez y Pablo Borrero vamos a tocar, si el tiempo nos lo permite, 3 temas. La facturación de Encali en servicios públicos y el anuncio de que con la primera factura vencida se hará corte de los servicios, que ha generado escozor, polémica, inquietud en la ciudadanía caleña. El tema del cobro coactivo y los embargos que sobre diversos predios se han anunciado para la ciudad de Cali a propósito del no pago de las contribuciones de valorización para megaobras y los reajustes en el cobro de valorización para el año 2013. Doctora Betty Jiménez, haciendo de profesora, si me permite la metáfora, explíquele a nuestros televidentes el anuncio que ha hecho en Cali de que los habitantes, las familias que no paguen la factura a tiempo tendrán corte de los servicios públicos, ante lo cual el señor alcalde de la ciudad a principios de año pidió en Cali que por lo menos no cortara con la primera factura los servicios de agua, pero no quedó claro si tampoco se van a cortar los de energía o si van a cortar energía y van a dejar el agua funcionando. ¿Qué le podemos explicar a la ciudadanía? Es un tema muy de actualidad donde las personas, los ciudadanos, los usuarios tienen muchísimas preocupaciones precisamente por los efectos de la suspensión de los servicios. Remontémonos al origen de todo esto. La ley 142 es del 94, que la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, en uno de sus artículos, establece la obligación para el usuario de pagar oportuna y cumplidamente las facturas de los servicios que se facturen, facultando a las empresas prestadoras del mismo o de los mismos para que suspendan el servicio si las personas no cumplen con este pago. Estas obligaciones se repiten en los contratos de condiciones uniformes, que es esa letra chiquitita, menudita, que la gente nunca conoce porque no pide los contratos, porque no los lee, porque no los solicita. Entonces, tiene un fundamento legal la suspensión de los servicios de acueducto, de energía, los servicios domiciliarios, la ley. Pero ¿qué pasa? Una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Muchos ciudadanos, muchos usuarios aquí en la ciudad de Cali no pagan, sencillamente no porque tengan la cultura del no pago, sino porque los salarios que ellos o los ingresos que ellos obtienen mensualmente no les alcanza para su mínima subsistencia. Y entonces, entre comer, darle de comer a sus hijos, enviarlos a la escuela, para ellos eso es más prioritario que pagar o cancelar en un momento dado la factura de los servicios públicos domiciliarios. Esa es la razón por la cual se atrasan, porque no tienen capacidad de pago, no tienen disponibilidad económica. ¿Qué es lo que hace el tecnócrata? El tecnócrata es 1 más 1, 2. En este caso, la ley 142 los faculta para suspender los servicios si no pagan, que es lo que se llama entrar en mora.
Pero resulta que el político no puede actuar de esa manera. El político tiene que analizar las circunstancias de modo, de tiempo y el lugar en los que se está sucediendo ese incumplimiento de una obligación legal como es la de pagar oportunamente esas facturas de servicios públicos. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional sobre eso? La Corte Constitucional, porque ha habido muchas tutelas en el país cuando diferentes prestadores de los servicios públicos domiciliarios han asumido igual conducta que la que pretende ahora asumir en Cali, la Corte Constitucional, reitero, ha manifestado, sí señor, no se trata de avalar la cultura de no pago, pero las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios tienen que respetar por lo menos el mínimo básico de esos servicios. Y segundo, debe tener en cuenta, no puede suspenderle los mismos en aquellos inmuebles que los habitan niños, los habitan personas de la tercera edad o los habitan enfermos. Entonces tiene que respetarse a esos sectores débiles poblacionales. Eso no es que Tierra Arrasada no pagó y va y le suspende el servicio a esa casa sin tener en consideración quiénes lo están habitando. El gerente de Encali ha manifestado que más o menos el 48% de la facturación de Encali se recauda en el mes de ejercicio, o sea, con los 30 días corrientes. O sea que queda más o menos el 52% retrasado, de los cuales más o menos un 80% se paga en la segunda factura y queda un saldo que se va llevando a 90, 120 días, que son los verdaderamente morosos. Están planteando que comparando a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, donde desde hace algún tiempo se ha venido implementando el cobro de la factura con el primer corte, o sea, con los primeros 30 días, y que ha mejorado la cultura de pago, eso lo quieren hacer aquí. Eso es un primer punto. Un segundo punto, están haciendo comparaciones con las empresas de telefonía. Dicen, cualquier persona que tenga un sistema de telefonía, en este caso pospago, si no pagó la factura a los 10 días, se lo cortaron y usted paga, y si no, pues se quedó sin el servicio. Y tercero, están volviéndose a hablar del tema del pague por consumir, o sea, compre 3 metros cúbicos de agua, tantos kilovatios de energía, como una manera de modular el consumo. ¿Cómo ustedes, qué información tienen y qué le podemos decir a la ciudadanía? Bueno, en primer lugar hay que aclarar una cosa que es esencial, y es que una cosa es la suspensión y otra cosa es el corte. De ninguna manera las empresas municipales de Cali, ni en ninguna parte del territorio nacional, se puede cortar el servicio de agua y de energía de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Lo que la ley permite y la jurisprudencia es suspender, ¿no?, el suministro del agua o de la energía, pero eso tiene sus excepciones, que ya las ha manifestado la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. No se le puede suspender el suministro de agua potable a un enfermo, a un discapacitado, etcétera, etcétera, porque hay ya interpretación sobre eso. Ahora, en relación con lo que dice en el caso de Cali el doctor Tafur, pues es que todos estos argumentos sin pruebas fundamentales se esgrimen en un momento dado para justificar determinadas medidas. Eso no es cierto que en Bogotá todo el mundo pague los servicios públicos y que en Medellín todo el mundo pague los servicios públicos. La situación es más o menos general, con algunas diferencias, pero el problema es en que la gente no paga, no es porque no quiera pagar, sino porque realmente no cuenta con los ingresos. Ya el valor de los servicios públicos se ha convertido en una deuda que tienen los usuarios cada mes, y más aún cuando se acumula 1 o 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque los incrementos de los servicios públicos han ido creciendo de tal manera, pues que ya se ha convertido, como decía, en una deuda que tienen que afrontar los usuarios. En segundo lugar,
mire, el problema es en que aparentemente las empresas municipales de Cali irían a resolver el problema de los ingresos, es decir, se recaudaría una cantidad mayor de ingresos. La cartera. Exactamente, saneándose la cartera. Bueno, eso es una ilusión, porque hay que tener en cuenta las condiciones reales, económicas, financieras, la situación de los usuarios, y eso no se puede resolver así teóricamente. La verdad es que la gente perteneciente a los sectores medios y populares, por lo regular, lo primero que hace es pagar los servicios públicos. Lo que sucede es que se han complicado las cosas, ¿no?, en la medida, pues, en que pues, los ingresos se han reducido. Ahora, la medida de pagar en diferentes momentos los servicios públicos, pues ha servido para que la gente pueda cumplir mucho mejor pues con el pago de esos servicios. Si usted pone a pagar a la gente de una vez todo el valor de los servicios, pues lo que va a pasar es que va a aumentar mucho más el déficit en Cali por ese motivo. Ahora, yo personalmente celebro la posición del alcalde que le ha pedido al doctor Tafur, que es un empleado del gobierno nacional, ¿no?, el gerente interventor, de que pues no le corte el suministro de los servicios a los habitantes, y que se dé un plazo y que se haga unos acuerdos para que la gente tenga posibilidades de pagar teniendo en cuenta las circunstancias concretas de Cali, ¿no? Y entonces, en esas condiciones, a mí me parece que está bien que se le dé facilidades a la gente. Repito, el problema no es de que la gente se acostumbra a no pagar. Si hay alguien que paga cumplidamente los servicios públicos, son los usuarios de esos sectores populares y medios de la ciudad de Cali. A propósito de lo que usted acaba de decir, don Pablo, a mí me llama la atención eso. ¿Quiénes son los que realmente están al día con el pago de la facturación de los servicios públicos? Los sectores más pobres, mejor, más cumplidos. 1, 2 y 3 son los estratos que están pagando y que están al día. Claro. Parece mentira. Ahora, algo que el doctor José Alberto mencionó, y yo quiero darle pie a esto, es que la cultura del pago en Antioquia, en Cundinamarca y en el Atlántico, o especialmente en la costa caribe colombiana, el primera facturación, por ejemplo, el mes de enero, le llega la facturación al hogar, a la casa. Si la persona no paga ese primer servicio, el segundo mes viene con una figura de corte, como una tijera aparece, y le dan tiempo para pagar el mes de enero y el mes de febrero. Si no, inmediatamente a finales del mes de febrero le están haciendo el corte, sea servicio de agua, sea servicio de luz o de energía, o servicios de teléfono o servicio de gas. Los 4 prestadores de servicios en la costa caribe colombiana, en el segundo mes le llega con la figura de la tijera del corte. Y la gente se ha acostumbrado, una cultura que entre otras cosas se ha implementado y ha caído bien, porque saben de que hay que pagar los servicios en la costa. Segundo, pero quiere decir que si dan un plazo de un mes adicional. Sí, dan un plazo, exacto, dan un plazo. Ayer, conversando con algunos congresistas en la instalación del Consejo, de la mesa directiva del Consejo, que ha comenzado este año 2013, algunos congresistas nos decían, por lo menos la empresa en Cali debe dar un plazo de 6 meses para hacer pedagogía, cultura, para que la gente se implemente y conozca esos beneficios. Ahora, quiero decirles, en la costa caribe colombiana hay incentivos. Si usted paga a tiempo, a usted le dan premios y participa en el trimestre de un carro que están rifando. Hay un incentivo que la gente que se esmera por pagar a tiempo, don Pablo, doña Betty, doctor Tejadi y televidentes, para poder pagar, porque hay un incentivo. Vamos a pedir en Cali lo mismo. Y le ayuda, eso le ayuda. Yo quiero concluir para que entrar paso a algo que ha dicho el doctor Tafur cuando le planteó el señor alcalde Rodrigo Guerrero, le ha dicho, de un plazo y mira a ver lo que se puede hacer, doctor Tafur. Él le contesta y le dice,
de acuerdo a la ley 142 del año de 1994, en cuyo artículo 140 dice: el incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos. Esto lo dice el doctor Betty. Me encantaría que usted explicara sobre esto, lo que el doctor Tafur se escuda a través de esta ley. Sí, le expliqué anteriormente. El hecho no es de que exista una normatividad legal que justifique las pretensiones del señor Ramiro Tafur. El hecho es de que esa facultad que tiene la empresa prestadora del servicio público domiciliario, sea en Cali o sea cualquier otra empresa, no es absoluta, no es ilimitada. Los límites se los ha dado vía jurisprudencial la Corte Constitucional al responder, al pronunciarse a través de la vía de revisión de tutelas sobre situaciones similares. Y la Corte ha dicho: ustedes tienen que respetar ese mínimo vital, especialmente para aquellos hogares que los están habitados por menores de edad, por personas de la tercera edad, por discapacitados, por enfermos. No puede llegar a suspender el servicio público de una manera absoluta e ilimitada, es decir, en esta cuadra hay 2 o 3 casas que no han pagado oportunamente el servicio y se quedaron sin la prestación del mismo. Pero mire, esto hay que analizarlo más allá de los efectos sociales que eso está generando. ¿En qué momento el señor Ramiro Tafur aparece con esta mala idea? En el momento en que se va a presentar un proyecto de acuerdo de escisión del componente de telecomunicaciones. ¿Qué ha dicho el señor Ramiro Tafur para justificar esta escisión? Que no es posible que en Cali uno de los componentes siga prácticamente, no utilizó esa palabra, pero pues eso es lo que significa, siga subsidiando los otros componentes, que en Cali no puede asumir, o ese componente no puede asumir las pérdidas de los otros componentes, y que hay que tener completamente saneada la empresa. ¿Esto qué significa? Que entonces, al sacar el componente de telecomunicaciones, ellos pretenden que sea absolutamente autosostenible, acueducto y alcantarillado y telecomunicaciones, sin tener en consideración las condiciones socioeconómicas reales de la inmensa mayoría de los usuarios caleños, no solo de los estratos populares, sino también de los estratos medios. Y tenemos que empezar a hacer claridad y conciencia sobre lo siguiente: los estratos medios no los habitan únicamente el estrato 4. Los estratos medios están esparcidos por toda la ciudad, desde el estrato 6 hasta el estrato 1, que son los que legalmente tienen operatividad en este país. De manera que eso hay que prestarle muchísima atención, porque el señor dice: el no pagar puntualmente la factura está afectando la caja de Encali y tenemos que entregarle completamente saneado el componente de telecomunicaciones. Ojo, porque esto del no pago, de lo que el señor está queriendo ambientar, de que está afectando la caja, eso va a servir, entre otros, para argumento en lo que se va a decidir o se va a discutir en relación con ese proyecto trascendental. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la efectividad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y esa obligación legal que tiene y constitucional que tiene el Estado colombiano no puede limitarse simplemente al aspecto formal de decir: usted en su casa tiene toda la infraestructura que nosotros, Estado, le estamos prestando para llevarle el servicio, ya es culpa suya que usted no pague cumplidamente la factura. No es así como debe hacer el análisis el Estado colombiano. El Estado colombiano, creo que esto es una bomba y más temprano que tarde va a explotar, porque esto lo que está mostrando es que esas facturas, esas tarifas, no las facturas, las tarifas de servicios públicos domiciliarios son demasiado onerosas.
Y no olvidemos que cualquier cosa además se le están cobrando, no solamente es que cobran el servicio común y corriente muy alto, sino que cualquier obra adicional, cualquier reparación, además la cobra en Cali o la cobra cualquier prestador de servicios públicos. Por eso es que es tan apetecido por los particulares el manejo y la operación de esos servicios domiciliarios. Al parecer, doctora Betty, don Pablo y doctor José Alberto, al parecer ya se están separando, de lo que último que hemos conocido, se están separando del componente de telecomunicaciones, del componente de energía, el tema del agua. Mi pregunta va encaminada, don Pablo, ¿a qué? De acuerdo a algunos congresistas, hay un proyecto de ley vital para que el agua no le sea suspendido en ningún lugar de Colombia. El famoso mínimo vital del que habla Gustavo Petro. Es correcto, muy bien, doctor José Alberto. Entonces, pero eso no ha ocurrido en el Congreso de la República, pero se podría dar en este sentido, porque por derecho propio al ciudadano colombiano le corresponde su metro cúbico de agua para poder utilizarla en sus menesteres. Pregunto, ¿se podría dar esto y en qué quedaría entonces las empresas prestadoras de servicio del agua potable en Colombia? Bueno, desde luego ya lo hemos explicado, la Corte Constitucional ha expresado en varias jurisprudencias, ¿no?, sobre el derecho que tienen los usuarios al mínimo vital en materia de agua. Es correcto. Ahora, pues lógicamente el Congreso debería de legislar al respecto para garantizar inclusive a vastos sectores de la población que el servicio público de agua fuera gratuito, como sucede en muchas partes del mundo. Ahora, sobre eso pues hay mucha tela de donde cortar. Mire, es que el incremento de la factura de los servicios públicos tiene unos componentes que hacen que cada vez el valor sea mayor. Por ejemplo, uno ve que con base en lo que dicen las comisiones de regulación de aguas, periódicamente se está ajustando la tarifa de acuerdo con la oferta y la demanda, porque es que ese es el criterio, esa es la política neoliberal, esa es la base para los incrementos en las tarifas de las facturas de los servicios públicos, no solamente en agua, sino en energía y comunicaciones. Por otra parte, miren ustedes el fenómeno que se ha venido presentando, y es que en eso, si ustedes cogen la factura, ven que de un lado le cobran a uno el consumo del agua y del otro lo que tiene que ver con el alcantarillado. Y resulta que el valor del alcantarillado, ¿no?, que tiene que pagar pues el usuario, casi que es igual al valor del consumo, ¿no?, de la factura de acueducto, cuando pues en ninguna parte le cobran a los usuarios lo que tiene que ver con el costo, o no el costo, sino lo que tiene que ver concretamente con el uso del alcantarillado, que es general para toda la ciudad y que debe de correr por cuenta de la empresa que presta esos servicios. Luego hay una cosa que vale la pena destacar, y es la siguiente: no nos olvidemos que en Cali todavía le están cobrando a la gente el famoso fondo, ¿no?, ese del 2%, el fondo del ahorro, que eso también de alguna manera incrementa el valor de la factura de los servicios públicos. Entonces son una serie de cosas que hay que revisar desde el punto de vista legal y el punto de vista del manejo de las finanzas. Ahora, efectivamente, el doctor Tafur habla de que la gente no pone problemas cuando se trata de pagar cualquier incremento por el servicio de comunicación de los teléfonos celulares, pero es que no se puede comparar el servicio de comunicación del teléfono celular con los servicios fundamentales, esenciales para la vida, como son el agua en primer lugar y luego la energía, ¿no? De tal manera pues que allí no hay término de comparación. Nosotros pensamos que los usuarios tienen el derecho, es decir, la posibilidad real de reclamar contra estas cosas al momento en que le llega la factura. Y en segundo lugar, a mí me parece que ha llegado el momento en que los ciudadanos vamos a tener que pensar en la necesidad de
de impulsar la modificación de la ley de los servicios públicos domiciliarios, porque en Colombia esa ley ya no consulta ni la realidad económica ni financiera de esos usuarios, sino que hoy se ha convertido en un factor de especulación, ¿no?, que manejan sectores privados que se están enriqueciendo con base en convertir los servicios públicos domiciliarios en un gran negocio. Bueno, y en ese contexto, para seguirle la línea a su reflexión, la alternativa de vender modularmente el agua, el consumo del agua y el consumo de la energía, ¿ustedes cómo la ven? Mire, no es una buena alternativa para la ciudadanía. Aparentemente pudiese ser buena, y digo por qué aparentemente, pues porque van a pretender acostumbrar a las personas que si tienen 3.000 pesos, pues compren 3.000 pesos de energía, que es lo suficiente para hacer el almuerzo un día a la semana. Se vuelve un mercado persa, doctora Betty. Mire, eso lo que hace es encubrir los incrementos tan onerosos que se hacen a esas facturas, a esas tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Aquí son muy hábiles la clase dirigente de este país, tanto económica como política, de encubrir con palabras, con términos, con hechos, con normas legales, la verdadera realidad. Aquí todo es apariencia de objetividad, de apariencia de legalidad, de apariencia de todo. Aquí no podemos, y hago un llamado, no podemos dejarnos encubrir y disfrazar esa realidad consistente en que el país y concretamente la ciudad de Cali no soportan más incrementos de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Aquí hay que cambiar esa metodología de las comisiones reguladoras, entre otras cosas es una metodología difícil de entender y de comprender para la inmensa mayoría de los colombianos. Allí se necesitan premios Nobel de Física para que vengan a interpretar esa enredada tarifa que ellos tienen, esa metodología que tienen para terminar en esas tarifas tan onerosas. De manera que no es una buena alternativa de solución a esto del corte, el venderle los servicios de agua y de energía por metros cúbicos o por kilovatios. Claro, eso sí es verdad. La política de los menesterosos, de los usuarios públicos, es lo que pretenden convertir a los usuarios en menesterosos y en vender el agua y la energía por pedazos, por trozos. ¿Eso qué significa y qué sentido tiene? Cuando lo que se debe hacer es garantizar, ¿no?, por lo menos el mínimo vital para los usuarios de esos servicios. Muy bien, gracias, don Pablo. Vamos a ver nuestra primera nota. Inicialmente escuchamos a la primera autoridad. Vamos a escuchar a la primera autoridad del municipio de Santiago de Cali, el alcalde Rodrigo Guerrero, y también a la concejala, la doctora Amparo Gutiérrez, precisamente hablando de este tema y también del tema de valorización y los embargos. Tenemos una falla técnica en el BTR que preparamos para este programa. Continuamos con los doctores Pablo Borrero y Betty Jiménez. Quiero pedirles, antes de cerrar el tema de la facturación de servicios públicos, que hagamos referencia a un hecho que también pasa desapercibido. El consumo de los hogares es infinitamente menor al consumo industrial, desde el punto de vista del volumen, en el caso del agua, y no solo en cuanto a volumen, sino
al grado de contaminación que genera el uso industrial del agua, por ejemplo, con las fuentes hídricas. Y lo que queda como soslayado, como disimulado en este tipo de discusiones es que al suscriptor domiciliario le toca pagar porque no tiene ningún mecanismo de defensa, ningún mecanismo organizativo o de blindaje. Pero en muchos casos, grandes empresas, grandes usuarios industriales terminan camuflando el consumo y sobre todo subfacturando los costos de ese consumo y particularmente el costo hundido que tiene la contaminación de fuentes como el río Cauca, para no ir muy lejos, que después nos la cobran a todos. Mejor dicho, pasa como con la banca, la utilidad para la banca y la pérdida para todos. Aquí, la utilidad para los grandes usuarios industriales, pero el costo de descontaminar las aguas que han utilizado la tenemos que pagar todos los usuarios. Se conectan también fraudulentamente, se están conectando ellos. La potabilización, sí señor, lo que estamos pagando entre otras cosas por la PETAR y todas estas cosas, pero además hay otro factor que hoy día está incidiendo en la contaminación de las aguas y es lo de la minería, legal e ilegal. Eso de la minería hay que prestarle mucho atención desde el punto de vista ambiental, porque una de las consecuencias nefastas es la contaminación de las aguas subterráneas y esas aguas después en las ciudades tenemos que pagar los usuarios de la prestación de los servicios ese valor tan alto por descontaminar esas aguas. De manera pues que las políticas de Estado no pueden mirarse única y exclusivamente desde un solo ángulo, sino que deben mirarse en conjunto. En el caso del agua, por ejemplo, para efectos de la potabilización, para efectos de la descontaminación de las aguas, debemos actuar mancomunadamente, por ejemplo, con la Corporación Autónoma Regional del Valle, para ser muy drásticos en el cumplimiento de las normas ambientales en lo que tiene que ver con la explotación minera. Repito, no solo es la ilegal, sino también la legal, que está generando grandes problemas de contaminación del agua. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? No es posible en este país seguir creyendo que los congresistas, que la clase política nos van a solucionar los problemas. Estamos en los problemas es porque ellos han ayudado a generar los mismos. Ellos no son solución, ellos son parte de este problema aquí. Aquí la solución parte es de nosotros, de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios públicos. Aquí lo que tenemos que hacernos es organizarnos y no simplemente organizarnos por estratos, porque eso genera unas divisiones y unas pugnas en las ciudades. Aquí los problemas son de todos, de clase media, de clases populares. Aquí tenemos que organizarnos todos los sectores con unas metas muy claras. Pero ahí donde uno se pregunta, ¿dónde están las juntas de acción comunal? ¿Dónde están las juntas de administración locales? Porque es que son las organizaciones llamadas a organizar la comunidad barrial, la comunidad de las comunas, valga la redundancia, porque son las fuentes directas de comunicación con el usuario, con el vecino, con la familia. Por favor, parece que ya resolvimos el problema técnico, vamos al BTR que nos tienen preparados nuestros periodistas. Agua, para que le baje también no solo el agua, sino la tarifa de alcantarillado, hacer todo eso durante 6 meses y después focalizarse en los grandes, porque ahora la verdad los que contribuyen más a esa deuda inmensa que tiene en Cali son unos pocos que deberían pagar y que no pagan, concentrarse en esos. ¿Qué concepto tiene usted sobre como cabildante de poder ayudar a los usuarios aquí en la ciudad de Santiago de Cali en el tema de que no se les suspenda el servicio a los usuarios en Cali por el tema de pasarse un mes de su facturación? Le cuento que es muy lamentable la posición del señor gerente interventor de Encali y su equipo de trabajo, porque como gerente no trabaja solo. ¿Cómo es posible que va a decir que con el primer recibo de pago del mes que se atrase le cortan los servicios?
Si nos vamos a la Constitución, hay derechos constitucionales y no tanto eso, no como dice él que es la ley es muy clara, no puede hacerlo. Y el hecho de que diga de la no cultura de pago, si tenemos muy claro nosotros como concejales que vamos a hacer el trabajo de campo, las personas que más cumplidas son del pago de los servicios públicos es el estrato 1 y 2 y 3 y 4. ¿Por qué no se empieza con las grandes empresas, con los estratos 5 o 6? Eso es lamentable, donde mucha gente deja de comer por pagar sus servicios públicos. Nosotros como Consejo de Santiago de Cali y quien les habla, vamos a ponernos a la tarea de hacer un control político porque no podemos permitirlo. Ahí tenemos pues la opinión del alcalde. Lamentablemente el alcalde no da los nombres de esos pocos que no pagan. Habría sido muy interesante que el alcalde nos hubiera mencionado siquiera 2 o 3 nombres de esos grandes facturadores que no cancelan a tiempo en Cali, porque ya ustedes, los veedores que están aquí, y Cristian han dicho claramente que está confirmado que son los estratos 1, 2 y 3 los que mejor pagan, porque la gente es consciente que si no paga el agua y la luz se quedan sin servicios públicos domiciliarios. Doctor Tejada, hay algo que agregar en este sentido. De pronto, en su forma de defender el pronunciamiento del gerente interventor Ramiro Tafur, el doctor Francisco Grueso, director comercial de Encali, ha dicho y ha entregado algunas estadísticas, don Pablo, doctor Tejada y doctora Betty, que en el mes de enero de este año, del año pasado, se estaban pagando los usuarios el 51%, y en el mes de octubre del mismo año 2012 bajó eso al 46%. Súmale a ese tema el racionamiento de agua potable que se está teniendo por el fenómeno del Niño, súmale a ese tema la deuda que tiene, y ahí donde yo quisiera tocar al fondo, la deuda que tiene en Cali, pero que la quieren sacar de los usuarios. Una deuda que fue despilfarrada por la clase política, por los malos manejos, por los dirigentes que robaron en Cali, que precisamente la Superintendencia de Servicios Públicos está interviniendo precisamente en nuestra empresa, lo más sólido que tenía Cali, y que ahora, por lo que ayer escuchamos y por lo que vimos y hemos investigado, en los primeros 4 años, o en los primeros 4 años del gobierno de Rodrigo Guerrero, que él lo prometió en su campaña proselitista, no le van a devolver las empresas en Cali al municipio de Santiago de Cali. No la va a devolver, no, sí la va a devolver. No, pero bueno, es que ese problemita no se va a solucionar en estos 4 años. Nosotros, el propósito de este programa no es resolver toda la cantidad de aristas que tiene cada tema, porque no daríamos abasto. Aquí se trata de inducir al televidente a que tenga información lo más juiciosa posible para que con su propio criterio pueda tomar decisiones. Yo les pido a los doctores Betty Jiménez y Pablo Borrero que nos ayuden y les ayuden a nuestros televidentes a comprender ahora otro tema que es igual de espinoso que el de la facturación, y es el de las llamadas megaobras, el cobro coactivo, los embargos anunciados, la deuda con contratistas, las 8 obras o megaobras pendientes de iniciar, las obras inconclusas, es decir, ese nudo gordiano en que se han convertido las megaobras, pero que hoy, aparentemente visto desde afuera, uno encuentra que la alcaldía está encartada porque no ha podido resolver el cómo terminar las megaobras, pero al mismo tiempo nos está comenzando a apoyar a embargar a los propietarios de predios en la ciudad de Cali para que paguen una contribución de valorización. Queremos más claridad sobre esto, sobre todo para que el habitante de los barrios más pobres, más populares de la ciudad, tenga claridad si sí es verdad que le van a embargar y le pueden embargar su propiedad, y si la puede perder inclusive. Pues en primer lugar la respuesta es:
De acuerdo con el Estatuto de Valorización que fue aprobado por el Consejo Municipal, si bien es cierto no el Consejo que está actuando, pero sí por la mayoría de concejales que están allí en este Consejo, fue aprobado en el 2008 ese estatuto. Allí se establece que si el contribuyente, si el poseedor o propietario de un inmueble obligado a pagar la contribución de valorización no lo hace, pues el Estado sencillamente puede ejercer el derecho de, a través de la jurisdicción coactiva, iniciar los procesos ejecutivos, entre otros con las consecuencias que usted ha notado de embargo de los inmuebles. Entonces, esa es la realidad jurídica. Pero repito lo mismo que dije para los servicios públicos. El político no puede actuar simplemente porque la ley le dice eso. Hay una realidad, y es que de 560 y pico mil contribuyentes de la valorización, casi la mitad están en mora de 24 cuotas. Aquí lo que hay que preguntarse es ¿por qué hay tanta gente que se encuentra en mora de pagar la valorización de las 21 megaobras? ¿Por qué hay tanta gente que está en mora de pagar servicios públicos domiciliarios al primer mes? ¿Por qué hay tanta gente que está en mora de pagar el impuesto predial unificado? Entonces, esa es una obligación que compete al Estado. Allí hay que mirar la situación verdadera socioeconómica de los habitantes caleños. Y entonces aquí salta una realidad, y es que la situación socioeconómica de los caleños no es tan buena ni están tan bien remunerados como presentan las estadísticas oficiales diciendo que el desempleo en Cali ha bajado, que ha mejorado las condiciones económicas, y entonces esa literatura, ese discurso de los gobernantes tiene una finalidad: ambientar, justificar nuevas decisiones gubernamentales, casi todas ellas tendientes a imponernos más impuestos, más tasas, sobre tasas, contribuciones, etcétera. Entonces, desde el punto de vista legal, quien no ha pagado megaobras, pues le asiste el derecho al Estado de iniciar los procesos de jurisdicción. Pero como se dice que la megaobra fue un cobro ilegal. Para allá voy. Bueno, pero es que el contencioso administrativo, nosotros siempre hemos dicho que eso es ilegal porque fueron ilegales. Pero es que la ilegalidad la determina ya del acto administrativo, no los ciudadanos. Aquí tenemos que aprender a respetar eso. Aquí la ilegalidad o la legalidad la determina el Tribunal Contencioso Administrativo. Desafortunadamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, contrario a la evidencia, contrariando la realidad de los hechos, hasta ahora ha avalado todas esas decisiones en relación con las megaobras. Se va al Consejo de Estado, eso se puede impugnar. Ha habido tutelas y han favorecido a la administración municipal, las han impugnado y las han confirmado. Hay procesos de nulidad y hay procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. Le ha dado hasta ahora la razón el contencioso administrativo al municipio de Cali, es decir, ha avalado esas ilegalidades. Es decir, ellos no tienen claridad, la verdad. No sé cómo es que han fallado. Se están en el Consejo de Estado las apelaciones, pero quiero decirle que en un Estado de derecho, no estoy hablando social de derecho, en un Estado de derecho, que son la mayoría de los países del mundo, tenemos que respetar la legalidad, y aunque eso es evidente, salta a la vista las ilegalidades, hasta que ese Tribunal Contencioso Administrativo no diga esto es ilegal, o el Consejo de Estado, eso goza de la presunción de legalidad, y con base en eso hace los procesos de jurisdicción coactiva el municipio, ¿no? Doctor Pablo, ¿cómo aparece? ¿Como contribución o como impuesto? No, contribución. No, lo de valorización es una contribución que se cobra a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles urbanos o rurales, no a todo el mundo,
sino única y exclusivamente a los propietarios y poseedores. Que se benefician económicamente de una obra. No es que por el hecho de ser propietario se le cobra la valorización, se le cobra es por el hecho de que al hacer una determinada obra de infraestructura, en este caso obras viales, esos predios reciben un beneficio económico que se traduce en lo siguiente: si el predio costaba 10 millones de pesos, va a quedar costando 10 millones 100 mil o va a quedar costando 11 millones con el predio, y entonces ese mayor valor es lo que genera el pago de la contribución de valorización. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que en estas megaobras se le cobró a toda la ciudad, y con ello, al cobrarle a toda la ciudad sin tener en cuenta realmente los potenciales beneficios que pudieran recibir esos predios, pues hombre, se desnaturalizó la contribución de valorización y se convirtió en un impuesto, y eso no lo ha entendido el Tribunal Contencioso. Sí. El doctor Miguel Meléndez ha dicho que le van a cobrar a 50.000 caleños, a 50.000 propietarios de predios caleños, especialmente de sectores más, los de mayor nivel de estatus socioeconómico, el cobro de las megaobras, porque ellos se han negado a pagar sin justificación. Bueno, yo tengo inclusive unas cifras aquí que las podemos ver. Mire, de acuerdo con informes oficiales, el cobro coactivo que comenzará a hacerse efectivo, según lo ha dicho la Secretaría de Hacienda, a partir del mes de junio, arroja las siguientes cifras. La cartera vencida a 31 de diciembre vale 199.000 y pico de millones de pesos. Es decir, 200.000 millones. 200.000 millones. Y hay cerca de 225.000 y pico de contribuyentes morosos que no han pagado, inclusive que deben hasta 24 cuotas o más, ¿no?, de la contribución de valorización. ¿De cuánto? De 565.000 contribuyentes de valorización. Eso, como lo decía la doctora Luzbetti, debe llevar a la reflexión a la administración de por qué casi que la mitad de los contribuyentes obligados a pagar no pagan. ¿Por qué no pagan? ¿Será porque tienen la cultura del no pago? ¿O será porque hay algo más de fondo de estas cosas? Claro, la administración ha argumentado que el problema radica en que la gente ha decidido más bien demandar al Estado, ¿no?, por las ilegalidades, por la distribución irregular que se ha hecho del cobro de la contribución de valorización, y porque además han habido movimientos sociales que han llamado a que la gente no pague la contribución. Eso puede ser cierto en parte, pero la verdad es que cuando hay una cifra de esta magnitud, casi la mitad de los contribuyentes que no pagan, eso tiene que llevar a la administración a pensar de que algo más debe haber en el fondo de todas estas cosas. Pero permítame decirle esto. A los televidentes es bueno explicarles cuáles son sus derechos en este caso, porque es a partir del mes de junio que comienzan las ejecuciones contra los contribuyentes. ¿Qué derechos tienen? Bueno, hay un procedimiento que se fija pues en la ley, en los acuerdos sobre estos procesos ejecutivos. A los ciudadanos tienen que notificarles y los ciudadanos tienen la oportunidad de interponer los recursos. ¿Qué pueden hacer en ese momento desde el punto de vista jurídico los contribuyentes? Bueno, una vez notificado y una vez desarrollado el proceso, los contribuyentes pueden ejercer su derecho de defensa diciendo: no señor, yo ya pagué, o esas cuotas prescribieron, o allí hay una mala liquidación del crédito y yo tengo derecho a que se me reconsidere esa situación. Pero además los contribuyentes tienen el derecho de pedir que se reliquide el crédito. ¿Por qué? Porque resulta que las obras ahora ya no valen 860.000 millones de pesos, sino que valen 2 billones de pesos.
Y hay el riesgo de que de golpe le estén cobrando a los contribuyentes no solo el valor que tendrían que pagar por concepto de la contribución, sino esos sobrecostos que se han generado como consecuencia pues de los problemas que han habido en materia de financiación y plazos para la ejecución de las obras. Entonces, es necesario que los contribuyentes pidan la reliquidación de sus créditos. Perdón, para claridad de los televidentes, usted dice que se tasó el cobro de la contribución de valorización sobre 800.000 millones. 860.000 pero hoy las cifras estimadas de esas obras son 2 billones. Exactamente. O sea, casi se triplicó su valor. Exactamente. Corre el riesgo el suscriptor, el habitante de Cali, propietario de un predio, de que mañana el Estado municipal le diga: señor Tejada, a usted le tocó pagar 2 millones, por ejemplo, en el primer acuerdo de valorización, pero como esto se nos subió a 3 veces el costo, ahora le toca pagar 4 millones más. Sí. ¿Puede ocurrir ese riesgo? Existe. El estatuto de valorización contempla esa posibilidad. ¿Y frente a eso uno qué puede hacer? No, lo que pasa es que hay un acuerdo que se aprobó por el Consejo Municipal en el 2010, donde dice que esos sobrecostos pues los tiene que asumir la administración municipal, pero la administración municipal, los recursos salen del bolsillo de los caleños, es decir, no a través de valorización, predial, por industria y comercio, claro, de todo lo demás. Entonces, esa es la parte grave. ¿Y por qué la necesidad de estar vigilantes de que esas obras realmente se hubieran hecho en el tiempo oportuno? Pero más que en el tiempo oportuno, aquí lo que hay que hacer, y esa es la invitación que desde este escenario le hacemos a todos los televidentes, a todos los caleños, hay que organizarse para defender los derechos de participación ciudadana. Y yo vuelvo con mi obsesión cansona: ¿dónde están las juntas de acción comunal? ¿Dónde están las juntas administradoras locales? Es que son el mecanismo para movilizar a la comunidad. Doctor, teóricamente. En el Hotel Santiago de Cali, el centro de nuestra ciudad, van a estar reunidos a las 9:30 de la mañana las juntas, me acaban de mandar este boletín, las juntas administradoras locales, juntas comunales, trabajadores independientes, dirigentes sindicales, líderes comunitarios, donde crearon un bloque que se llama En Defensa de los Caleños, y los temas a tratar hoy va a ser el tema no atropello a los caleños en servicios públicos, impuesto predial y pagos de mega obra. Es lo que usted estaba diciendo. Entonces, ¿se va a hacer hoy? Entonces, desde ya le anunciamos a nuestros televidentes que este canal estará presente en este tipo de reuniones porque nos interesa conocer. Nosotros siempre hemos dicho: el ciudadano en una democracia real tiene derecho y deber de defender los intereses colectivos por las vías, como dice Claudio Borrero, sin apartarse un ápice de la ley. Quiero hacerle una pregunta al doctor Borrero. En Barranquilla, a partir del 1 de enero de este año 2013, empezaron a lanzar los recibos, la facturación del pago de valorización 2. A partir de ese momento, el 1 de enero de este año 2013, se ha creado, así como empezó a crear la defensa de los caleños, defensa de los barranquilleros, y están tratando de hacer revocatoria a través de firma para que la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, le sea quitado su puesto, le sea desbancada como alcaldesa o la primera autoridad de Barranquilla, precisamente por este tema del pago de facturación de valorización 2. Pregunto, ¿en Cali sí hay argumentos sólidos para poder hacer esto? Pero antes de que conteste, doctor Borrero, perdóneme, que es que uno quisiera hacer muchas preguntas, pero yo no soy defensor de oficio del alcalde Guerrero, para nada, pero a mí sí me da grima que ahora toda el agua sucia y todo el chaparrón está cayendo a esta administración, y don Jorge Iván Ospina y toda la gallada de gentes que se acomodaron a ese gran negocio que fue las mega obras, hoy campantes y tranquilitos, y Guerrero sufriendo todo este problema. Yo quiero hacer salvedad, porque de pronto decir, no, Cristian Peñate está en contra. No. El doctor Guerrero no tiene nada que ver en este entonces. Lo dijo la doctora Betty hace un instante, usted lo dijo un instante. Los concejales autorizaron a Jorge Iván Ospina para que hicieran este descalabro. Dejemos que en los últimos minutos hable el doctor Borrero. Bueno, la verdad es que
pues la revocatoria del mandato pues es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos y no se puede salir a la palestra pública a criticar que los ciudadanos quieran en un momento dado revocarle el mandato a un determinado mandatario. Pero claro, en eso hay que tener en cuenta las condiciones y circunstancias concretas de cada ciudad, porque pues de todas maneras ya en el país hay una gran experiencia sobre eso. Ha sido muy difícil, casi que en 20 años, revocarle el mandato a un alcalde por todos los pasos que hay que dar y todos los requisitos. Pero mire, en relación con esto de valorización, yo creo que es importante recalcar pues el derecho que tienen pues los ciudadanos. En este caso, de pedir que se reliquide el crédito. ¿Por qué? Porque puede suceder lo que hemos venido comentando, que de golpe termine el contribuyente de valorización pagando unos costos que no tiene que pagar. Además, porque hay un decreto y hay unos acuerdos que exoneran al contribuyente de pagar los sobrecostos y en consecuencia lo mínimo que tienen los contribuyentes hoy, los que potencialmente pueden ser ejecutados y los que de todas maneras deben alguna parte de ese valor de valorización, pedir que se reliquide el crédito. A mí me parece que ese es uno de los derechos legítimos que tenemos todos los usuarios y todos los contribuyentes. Segundo lugar, mire, hay que tener en consideración de algo, y es que mediante el acuerdo 297 de 2010 el Consejo Municipal le dijo al entonces alcalde Jorge Iván Ospina, si usted tiene la obligación de iniciar la ejecución de las obras, de la totalidad de las 21 megaobras, en los 2 años siguientes al momento en que se expidió el acto administrativo por medio de la cual se le dijo a cada contribuyente cuánto era lo que debía de pagar, so pena de tener que devolver esos valores. Aparentemente está diciendo ese acuerdo, si usted no ha iniciado algunas obras, no puede cobrar esas obras. No es así lo que está diciendo. Esa es la interpretación que nosotros tenemos que hacer y defender los ciudadanos, porque no hay un principio general del derecho y es que no se puede cobrar lo no debido. Si no han hecho esta obra, ¿cómo me la van a cobrar? Pero claro, inmediatamente, y ahí está el quid del asunto, en el Estatuto de la Contribución de Valorización, aprobado por el Consejo de Cali en su momento, en el 2008, y en las normas nacionales que son antiguas del año 66 y del año 70, normas nacionales sobre la contribución de valorización, se contempla la posibilidad de que los cobros de valorización puedan hacerse antes de iniciar la obra o en el momento en que se inician las obras o con posterioridad a la ejecución de las obras. Entonces, aquí que son tan hábiles para incumplir la ley los señores funcionarios del Estado, pues serían capaces de decir, no, estamos dentro de las normas nacionales. Lo cierto es que aquí vamos a tener que unirnos todos los caleños para exigir una interpretación favorable a los contribuyentes de la valorización, en el sentido de que no se nos puede cobrar lo no debido, entendiendo ese primer artículo de ese acuerdo 297 de esa manera. Permítame que yo me tome la voz de un televidente. Yo estoy en mi casa viendo este programa y los escucho a ustedes dos. El doctor Pablo dice, usted tiene derecho a que le reliquiden si usted cree que está mal cobrado o sobrefacturado. Sí, sí. Pero díganme ustedes, por favor, ¿a qué oficina voy? ¿Cómo lo hago? De la manera más rápida posible, porque ya se nos está acabando el tiempo. Eso es hay una dependencia en Hacienda que se llama Oficina de Jurisdicción. ¿Y están obligados a atenderme? Sí, le voy a explicar. Eso es en el momento en que empiecen a notificarse, empiecen a hacer oficial los embargos, los procesos de jurisdicción coactiva, que son los famosos procesos ejecutivos, que en el caso cuando es del Estado se llama de jurisdicción coactiva porque no va a un juzgado común y corriente, sino que lo hace la administración a través de esa dependencia. Para que se garantice el debido proceso,
y el derecho de defensa, que son dos derechos fundamentales y además dos derechos humanos, hay que, la administración municipal, a través de esa oficina que hace esto de jurisdicción coactiva, tiene que notificar al contribuyente. Cuando le notifiquen al contribuyente, el contribuyente no debe asustarse, sino que debe ir e interponer dentro del término 5 días, si hay 10 días, 5 días para pagar, 10 días para las excepciones, en fin. Dentro de los términos legales, si lo hace después de vencidos los términos legales, no vale. ¿Y necesita abogado para hacer eso? Pues en teoría no debe necesitar abogado, pero en la práctica la gente no sabe común y corriente, entonces las organizaciones sociales comunitarias van a tener, se crea la necesidad de tener un abogado para proponer excepciones y todas estas cosas. Pero había una cosa muy importante en eso, y es que pues los ciudadanos podemos acudir al defensor del pueblo. También. Andrés Santa María. Exactamente. El personero. Perdón, pero sí. también el personero tiene una dependencia de defensa de los derechos humanos. Para que le ayude a la gente en el trámite de todos esos recursos. Esto sería muy importante, ¿no? Pues esa aprovecharlo, porque son elementos que están en la Constitución y en la ley y que favorecen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El tiempo se nos acabó. Amables televidentes, siempre les hemos dicho, el propósito de este programa es formar opinión, informando con veracidad, sin intereses de parte. No somos caja de resonancia de ningún interés particular y no somos caja de intrigas de ningún interés particular. El único interés que tenemos es informarle a usted como ciudadano, porque si a usted le damos información veraz y oportuna y le damos elementos de juicio, usted podrá tomar decisiones informadas, críticas, serias, argumentadas, en función del bienestar colectivo. Recuerde que este programa se puede ver en repetición al mediodía y se puede ver en repetición en horas de la noche, después de las 10 de la noche. Y nos puede encontrar en www.canal2.co, canal2.co. Buenos días.